Amado hermano, que está implícito en la palabra de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, un milagro, amados hermanos, donde vemos que Mateo, el apóstol Mateo, estaba presentándonos a Jesús, amado oyente, como el Mesías, y para él relacionaba las sanidades divinas con el cumplimiento del profeta Isaías en el capítulo 53, versículos del 4 al 5, que donde dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy, a través de la palabra, de esta porción preciosa que hemos leído, yo le quiero decir que también vemos a Jesús haciendo milagros, sanidades, y dice que las multitudes lo seguían, y ordenó a sus discípulos, amado oyente, que pasaran al otro lado del mar de Galilea. Y este episodio está escrito también en el Evangelio de Marcos, donde agrega una pequeña variante que dice que otras barcas le seguían. Esta escena tiene lugar en el lugar de mar de Galilea, amado oyente, el cual tiene 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. Este mar de Galilea aparentemente es algo pequeño, pero quiero decirle que tiene una peculiaridad. Está, amados oyentes, a 210 metros por debajo de del mar. Y quiero decirle del mar Mediterráneo, así como el clima también es un clima como que es templado y benigno. Sin embargo, no es tan apacible como aparentemente lo podríamos describir, sino que a primera vista. ¿Por qué? Porque a cuestión de 15 a 20 minutos, dice que los historiadores nos narran que la calma se convierte en una repentina tempestad. Las tormentas en el mar de Galilea se producen repentinamente, con violencia, y lo que aterroriza aún al más experimentado marino. Hoy en esta mañana vamos a meditar sobre eso. Dios quiere que aprendamos en medio de las tormentas, amado hermano, a sobrevivir confiando en el Señor. Nadie puede sobrevivir a una tormenta si no está bajo la mano de Dios, si no está bajo la cobertura de Dios. Pues yo quiero invitarle que me acompañe y vamos a meditar. En el versículo 23 al 25 dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, oiga bien, y lo despertaron. Vamos a ver acá algo tremendo. Dice que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Amado oyente, quiero decir que la magnitud de la tormenta era tan grande que se había presentado con fuertes vientos, con fuertes estrepitosos vientos, y hacían que se levantaran olas gigantescas que parecía que la barca se hundía. Quiero decirle que esto también me remonta, amados hermanos, a nuestra vida. Nuestra vida hoy en este tiempo muchas veces se levantan olas gigantescas, se levantan tormentas violentas, tormentas gigantescas que levantan olas no solo de 3 metros, sino hasta quizás de más de 10 metros, en las cuales nos vemos envueltos en nuestro diario vivir. Y a veces, hermanos, al igual que estos discípulos que sintieron en un momento de desesperación, angustia, esto, amados hermanos, nos refleja también, porque Dios dice que estaban angustiados, y creo que como ser humano, como cualquier persona, trata de solventar el problema por su propia fuerza, trata de solventar el problema sobre su propia condición, su habilidad, su destreza, sobre su conocimiento. Estos eran marineros expertos, esta gente eran pescadores, estaban acostumbrados a vivir en el mar, a vivir en las olas, pero sin embargo esta tempestad era tan violenta a tal grado que aún ellos, siendo tan expertos, sintieron temor, sintieron miedo. Nosotros, hermanos, los problemas de nuestra vida, como enfermedades, como una noticia de un cáncer, como una noticia, amados hermanos, de una enfermedad tremenda, quizás nos impacta tremendamente, y podemos decir: Dios mío, no hay solución, no hay problema, no hay algo que me ayude a solventar este momento. Y luchamos por nuestros medios, luchamos por nuestras situaciones, buscamos buscar los recursos necesarios,
para tratar de llevar a cabo el medicamento necesario. Buscamos de una u otra medio alternativa. Lo mismo, amados hermanos, el desempleo trae crisis. El desempleo en la actualidad puede golpear la economía, puede golpear no solo la economía del hogar, puede desestabilizar a los hijos, puede desestabilizar totalmente el matrimonio. Muchas veces, hermanos, esos problemas son crisis que nos hicieran pensar que nuestra casa se hunde. Muchas veces los problemas financieros están golpeando tanto a los matrimonios, que eso es una incidencia que está perjudicando tanto a los matrimonios, que a veces por esas crisis económicas pareciera que los matrimonios se rompieran, se fueran a la quiebra, y que donde se pierde el amor, se pierde la fidelidad, se pierde todo el caminar tal vez de tantos años por una crisis, amados hermanos, emocional, una crisis psicológica, en fin, y una crisis económica. Vemos, amado oyente, que es tremendo enfrentar crisis, y nosotros no estamos exentos en este mundo, en esta situación, en este tiempo actual. A nivel mundial hay crisis que podemos naturales, como un sismo, como un terremoto. Podemos ver crisis, amado, un tsunami que afecta, golpea, algo que usted no tiene premeditado, algo que usted no tiene agendado, algo que usted está fuera de control de usted y de mí. Pero sabe una cosa, amado oyente, que en medio de todo podemos ver que los discípulos estaban trabajando arduamente y estaban ya cansados. ¿Sabe por qué? Porque vemos, amado oyente, cuando usted y yo queremos solventar los problemas a nuestra manera, queremos solventar nuestras situaciones con nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, al igual que los discípulos. Los discípulos ya no tenían fuerza, aunque eran hombres experimentados, hombres que tenían esa confianza de tirarse al mar, de sobrevivir nadando. Pero sabe una cosa, llegó un momento en que ellos experimentaron que sus propias fuerzas no eran suficientes para solventar ese problema. Nosotros igual, muchas veces tenemos que dar cosas contra el aguijón. Muchas veces tenemos que, amado oyente, cuando no tomamos en cuenta al Señor, cuando hacemos a un lado a Dios, cuando sabiendo que el único que nos puede solventar y nos puede ayudar a salir de la crisis, de ese problema, de esa situación difícil, de ese caos, de todo un desborde de problemas, es el único que nos puede, se llama Jesús de Nazaret. Pero muchas veces, al igual que los discípulos, estamos luchando por solventar por nuestra propia fuerza, por nuestra propia manera, por nuestra propia voluntad, y nos enfrentamos a veces a crisis más fuertes todavía, porque se viene un desquebrajamiento emocional, se viene un desquebrajamiento de salud, se viene un desquebrajamiento en crisis. Tal vez nos afecta una mala decisión de un varón, afecta a su esposa, afecta a sus hijos. Una mala decisión de la esposa afecta al matrimonio, afecta también a sus hijos. Y de igual manera, un hijo o la hija que tome una mala decisión, que se mete en un problema, afecta a toda la familia. Por lo tanto, esas crisis golpean fuertemente, emocionalmente, psíquicamente y, en fin, financieramente, de salud, todo lo que usted puede ver, un caos total. Una tempestad que golpea violentamente, como olas gigantescas que están golpeando el hogar, que están golpeando la economía, que están golpeando, amados hermanos, las relaciones interpersonales, que están golpeando, amados oyentes, las relaciones económicas. Quiero decirle que el ejemplo está bien claro. Dice que ahí todos estaban luchando, los discípulos estaban luchando, ese escenario está tremendo, ¿verdad? Pero sin embargo, en medio de esa gran crisis vemos a Jesús dormido. Usted podría decir, ¿cómo es posible que la barca se estaba moviendo? La barca con olas gigantes se estaba cayendo el agua, golpeando. Pero sabe una cosa, amados hermanos, que Jesús estaba descansando en el Señor, en su Padre Celestial. Su confianza estaba puesta en aquel en que le dio dado la vida, con aquel que lo había enviado a una misión especial. El Padre de los cielos estaba pendiente de su Hijo, y por lo tanto esa confianza la hacía a él también depositarla y dormir plenamente, descansar en medio de la tormenta, descansar en esa crisis. Y él estaba, amado oyente, fielmente descansado, dormido profundamente, que no le perturbó el sonido, no le perturbó los gritos de los discípulos, no le perturbó el ruido de las tormentas, los golpes de las olas que golpeaban la barca, que hacían que se moviera estrepitamente. No, él estaba descansando. Ese es un ejemplo, que cuando tenemos fe, que cuando hay paz en nuestro corazón, aún
aún en medio de todas las circunstancias peores, al igual que la historia nos está narrando, amado oyente, podemos tener paz en medio de la tormenta. Y otro ejemplo bien claro es la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, pero también desobedeció al mandato de Dios y huyó. Dice que se embarcó y en vez de ir a Nínive se fue para otro lugar. Y sabe que vino una gran tempestad, le anegó el barco a tal grado que toda la marinera y toda la tripulación, amado oyente, entró en crisis también, en grandes problemas, angustia, porque sentían que morían. Quiero decirle que eso representa también las situaciones peores en nuestra vida. Cada quien decide, amado oyente, esforzarse por sí mismo. Los marineros que estaban en el barco donde estaba Jonás, dormidito también abajo, quiero decirle que estaban luchando por sus medios, invocando a sus dioses, implorando el favor de sus dioses, que los salvara, cada quien a su Dios. Cada quien invocaba a lo que él creía, cada quien a donde él había puesto su confianza, donde había puesto su mirada, donde había puesto, amado oyente, su Dios. No sé qué podría ser su Dios en su religión, en lo que estaba ahí, pero quiero decirle que aún así ellos querían resolver sus problemas por su propia fuerza. Cuando usted y yo no hay y sabe que Dios estaba enseñándole, cuando llegaron a un punto de que no había respuesta a sus dioses, no había respuesta a ese clamor de sus dioses, cada quien clamaba a quien había puesto su confianza, pero al no ver ninguna respuesta tuvieron que tener una opción. La única opción era que lo que Jonás le había dicho. Él era un siervo de Jehová, del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, y entonces tuvieron que tener esa opción. Dios siempre te va a presentar una opción a ti que estás en un problema, a ti que estás en una crisis, a ti, amado oyente, que ya no tienes salida, que crees que ya no tienes salida. Quizás tu hogar está a punto de desbordarse, está en total caos. Quizás tu matrimonio, tu trabajo está sin empleo. Quizás tú estás pasando por una situación tan difícil que ya crees que todo se hunde, que el barco ya se quebró y que solo falta hundirse totalmente. Quiero decirle que también hoy en esta mañana, a través de esta palabra, Dios te está mandando el bote de auxilio, te está mandando el salvavidas. Lo mismo que se lo mandó a los marineros, a la tripulación de Jonás, estaba mandándole una salvación, el método de salvación. ¿Y qué era? Obedecer la palabra del profeta. Y lo que hicieron fue, entonces clamaron a Jehová y dijeron: Jehová, te rogamos que no perezcamos nuestra vida por la vida de este hombre, que era Jonás, ¿verdad? Ni ponga sobre nosotros, oiga bien lo que decía, la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Usted lo puede leer en Jonás capítulo 1, versículo 14-15. Entonces podemos ver que los vanos sacrificios, la vana confianza en dioses de barro, en dioses de madera, en dioses que no tienen espíritu de vida, son vanas. Pero hay un Dios que responde. Hay un Dios que el que le clama le oye. Hay un Dios que usted se humilla ante la presencia de Dios, le va a dar una respuesta, le va a dar la oportunidad, le va a dar la mano para salir adelante. Quiero decirle que los sacrificios, amado hermano, de un hombre, en este caso que era Jonás, el tipo de Jesucristo, el sacrificio de Jonás de tirarlo al mar para que toda la tripulación se salvara, para que toda la tripulación pudiera tener una oportunidad de vida. Y es el tipo de Jesucristo. Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí y por toda la humanidad. No hace excepción de persona. Jesús murió, amados hermanos, dio su vida, entregó todo su ser para que muchos se salvaran, fueran objeto de salvación, pudieran experimentar, saborear la salvación, pudieran experimentar el perdón de pecado, pudieran experimentar la rehabilitación en su vida, pudieran experimentar una oportunidad de vida. Entonces, amado oyente, hoy es en la mañana que también quizás tú me estás escuchando, no sé por qué medio me estás escuchando, no existen las casualidades. Dios quería que tú escucharas esta palabra, porque también quizás estás en crisis, quizás estás en problema, quizás no hayas la salida, quizás crees que todo está perdido. Yo quiero decirte que te está mandando el salvavidas. Jesús es el salvavidas. Jesús es la opción para aquel que está de perdido. Jesús es la opción. Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, quien dio su vida, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra
diestra, Dios Padre. Ese es el Cristo que te puede dar la oportunidad para salir adelante. Ese es mi Dios el que te puede tender la mano cuando todos te han cerrado las puertas. Mi Dios te está extendiendo la mano y te puede dar un grito de auxilio y te manda el salvavidas cuando todos te dan la espalda, cuando todos te han abandonado, cuando todos te han despreciado, te han vituperado, te han calumniado, te han difamado. Todos, hermanos, te pueden abandonar, pero el Dios de los cielos a quienes servimos, Él es fiel con los que son fieles. En esta mañana Jesucristo es quien salva y nos da la victoria sobre cualquier problema que tú enfrentes. Jesús, amados hermanos, fue despertado de su sueño. Mire qué tremendo. Y entonces dice que les reprendió porque le fueron a despertar. Jesús, tú duermes, estamos que nos hundimos, nuestra barca se hunde. Y Jesús los reprendió. ¿Y qué les dijo? Hombres, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Ellos anteriormente habían, amados, escuchado y he visto las sanidades de Dios. Ellos habían visto cómo había levantado a tantas multitudes, sanidades. Con sus propios ojitos lo habían visto. Pero en ese momento de temor, en el momento del crisis, en el momento de ver, amado hermano, las grandes olas, las tempestades que golpeaban, ellos, amados, se apoderó de ellos el miedo. Y sabe que el miedo, el pánico, amado hermano, hace que pierdas la calma. Hace que perdamos la calma. Entonces nosotros ahora enfrentamos crisis. Podemos, amado hermano, caer en igual situación que los discípulos cayeron. Pero Cristo nos recuerda: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Ese problema, esa carga que tú tienes, tú no la puedes solventar. Yo mis problemas no los puedo solventar, pero hay alguien que me puede ayudar a solventarlo. Hay alguien que te puede ayudar a ti a solventarlo. Hay alguien que te puede abrir una brecha donde no hay, donde todo está cerrado. Dios te puede abrir un camino para que pases en seco. Dios puedes ver el mar rojo enfrente de problemas, la crisis que te aplasta. Pero sepa que si Dios le abrió el camino al pueblo de Israel para que pasara en seco, también Dios te puede abrir un camino, una puerta de bendición, un camino, una vereda para que tú salgas en pie y en victoria de ese problema. Como cristianos todos vamos a atravesar circunstancias, tormentas difíciles. Vamos a atravesar quizás el mar de Galilea, se nos va a levantar con violencia, con turbulencia, pero quiero decirle, y esas olas nos amenazan fuertemente para destruirnos, pero es importante no dejarnos intimidar, amados hermanos, por esas olas, por esa circunstancia, por ese problema. Hay que poner nuestra confianza en el autor de la vida, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que te va a tender la mano. Jesús nos invita en esta mañana. Él nos dice: yo no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te doy la mano. No temas, yo te puedo dar sabiduría para salir de ese problema. No temas, yo soy abogado, yo soy tu abogado, yo soy el que estoy clamando, intercediendo ante mi Padre por ti. Está dándonos la mano. Dice que a veces clamamos con gemidos indecibles. Quizás ya no nos salen palabras cuando estamos en crisis, en problemas difíciles. Ya solo gemimos, pero sabe que el Espíritu Santo dice que interpreta como gemidos indecibles. Le traduce al Padre y al Jesucristo. Esto es lo que te está pidiendo, esto es lo que ella quiere, esto es lo que está pidiendo Él. Y eso es lo que Dios hace, amado oyente. Jesús es el que nos va a realizar ese milagro. Este milagro que Jesús hizo calmando la tempestad, se paró y reprendió al mar y la tempestad se calmó, vino una gran bonanza. Ese también Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. También Jesús se puede parar en tu casa, también Jesús se puede parar en tu trabajo, también Jesús se puede parar en tu negocio, también Jesús se puede parar en tu matrimonio, con tus hijos que se están perdiendo. Jesús se puede parar si tú intercedes, si tú lo buscas, si tú le amas al Señor. Dios puede echarte la mano, Dios puede ayudarte, Dios puede bendecirte y Dios puede sacarte y tu barca no se hunde. Yo te invito en esta mañana y te digo, amado oyente, que la barca no se te va a hundir si te agarras de la mano del Señor. Si tu problema es enfermedad, dice la palabra de Dios, como lo hemos leído en Isaías 54, ¿verdad? Versículo 53, versículo 4, 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, y oiga bien, de Dios, y abatido. Más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Esta mañana Dios nos ofrece sanidad del alma. Quizás has pasado problemas. Quizás no es una enfermedad natural o una enfermedad física, quizás una enfermedad del alma. Quizás te han traicionado,
Quizás te han abandonado, te han herido, te han golpeado, te han pisoteado tus derechos. Quizás te han herido lo más profundo de tu ser, pero quiero decirte que el médico de médicos, Jesús de Nazaret, Él promete darte, ponerle el bálsamo. Él promete sanarte. Yo te invito, ven a Cristo. Si tú no lo has recibido, ahora hoy la oportunidad. Acepta a mi Señor y Él te va a dar una oportunidad de vida como lo ha hecho conmigo y con miles y millones de gente que hoy le servimos al Señor, que hoy adoramos a Dios, que hoy amamos al Señor porque Él nos amó primero. Así es de que, amado oyente, si tú quieres recibir al Señor, puedes llamar. Con gusto vamos a orar por ti. Yo te invito, ven a Cristo. Él te ama. Así es de que, amado oyente, le invito, busque al Señor. El tiempo aceptable es hoy, antes que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga, amado oyente.